¿Qué tal? Bienvenidos a este desglose. Hoy vamos a desarmar pieza por pieza un tema increíble. Literalmente vamos a ver cómo funciona ese motor biológico que impulsa los cambios genéticos en las poblaciones a lo largo del tiempo. Va a estar súper interesante, así que comencemos. Para darles una idea rápida de nuestra ruta de UI, pasaremos por 5 puntos clave. Primero, las fuerzas evolutivas en acción. Luego, el potencial reproductivo. Después, la variabilidad mediante mutaciones y recombinación. En cuarto lugar, la deriva genética y el azar. Y cerraremos con el flujo genético entre poblaciones. Vámonos de lleno. Así que, punto número 1, las fuerzas evolutivas en acción. Bueno, para entender todo este asunto, primero debemos dejar clarísimo qué es un factor evolutivo. Pensemos en esto como el mecanismo subyacente absoluto, ya sea que hablemos de potencial reproductivo, selección natural o variabilidad genética, que empuja, o más bien que obliga a la vida a adaptarse y transformarse constantemente. Sin esta fuerza, la vida simplemente se quedaría estancada. Pasemos al segundo concepto clave, el potencial reproductivo. Imagínense que una población sufre un estrés ambiental muy fuerte, como un cambio de clima repentino. Una mayor capacidad de reproducción es lo que asegura que puedan recuperarse rápido de ese golpe. Al final del día, el objetivo principal del juego es perpetuar la especie y, claro, lograr transmitir esos rasgos genéticos que son ventajosos directamente a la próxima generación. Y esto nos lleva a una frase que ilustra brillantemente lo que el naturalista Lamarck observó hace mucho tiempo. Él decía que los organismos no son para nada estáticos, son como plastilina, entidades sumamente flexibles, capaces de cambiar y de que esas modificaciones resuenen a través de las eras mientras responden a todo lo que les rodea. Pero, y esto es un gran pero, el entorno también pone sus límites. Cuando las poblaciones queden bloqueadas por barreras, ya sean montañas, cañones o diferencias ecológicas, entra en juego el aislamiento reproductivo. Ahí es cuando las mutaciones se empiezan a acumular en silencio en cada grupo aislado, hasta que eventualmente se forja una especie totalmente nueva y distinta. Esto es a lo que llamamos especiación. Es una verdadera locura cómo funciona. Muy bien, entramos al punto 3, variabilidad, mutaciones y recombinación. A ver, para entender la evolución de verdad, no podemos mirar solo a un individuo. Tenemos que ver a toda la población. Piensen en esto como una alberca gigante llena de genes. A esto le llamamos poza génica o acervo genético. Y los cambios en esta gran alberca son impulsados por 4 procesos. El primero es, literalmente, cuando el código de ADN de repente sufre un cambio. Exacto, hablamos de las mutaciones. Algo súper interesante aquí es que incluso si un cambio en el ADN no se nota por fuera, o sea, se queda oculto en la apariencia del organismo, de todos modos se inscribe de forma permanente en su registro genético esperando a las futuras generaciones. Básicamente, estas mutaciones son el chispazo inicial, la materia prima para que el cambio evolutivo suceda. Seguro se preguntarán, ¿qué causa estas alteraciones? Pues, aunque muchas pasan totalmente al azar y de forma espontánea, otras son provocadas directamente por factores externos que llamamos mutágenos. Pueden ser físicos, como cuando nos exponemos a los rayos X o a demasiada radiación ultravioleta del sol, químicos, como el ácido nitroso, o hasta biológicos, porque ciertos virus pueden meterse y alterar el ADN. Ahora pongan mucha atención en esto porque es vital. Para que una mutación realmente sea parte de este motor evolutivo, tiene que suceder en las células reproductoras, ya sean óvulos o espermatozoides. Si la mutación ocurre en una célula de tu piel o de tu hígado, pues te afecta a ti, pero esa información jamás logrará cruzar el puente hacia la siguiente generación. Se queda ahí. El segundo proceso que genera variabilidad ocurre durante la reproducción sexual y se llama recombinación genética. Es un momento fascinante, donde unas enzimas, llamadas recombinasas, actúan como tijeras moleculares. Literalmente cortan y pegan pedazos de ADN entre cromosomas. Es como si la naturaleza barajara las cartas de nuevo para crear combinaciones inéditas que ayudan a esparcir las mutaciones buenas. Sigamos con nuestro cuarto punto, la deriva genética y el papel del azar. Aquí es donde entra la pura y física suerte, algo completamente separado de la selección natural. La deriva genética son esos cambios totalmente al azar. Piénsenlo así. Imaginen una pequeña manada de animales donde hay pelajes marrones y blancos. Si por purita casualidad un día los de pelaje blanco no logran reproducirse, esos genes simplemente desaparecen para siempre, y eso disminuye de golpe la variabilidad de ese grupo. Dentro de esta misma idea, tenemos el famosísimo efecto fundador. Esto pasa cuando un grupito muy reducido se separa y viaja para colonizar otra zona. Es increíblemente común ver esto en organismos patógenos, como los hongos que sueltan sus esporas al viento.
Cuando aterrizan en territorios distantes, empiezan de cero, creando una colonia nueva con un menú genético totalmente diferente al original. Otra forma extrema en la que actúa el azar son los cuellos de botella. Digamos que hay un evento extremo que casi extingue a una población estable. Este desastre borra del mapa ciertos genes de manera aleatoria y sobrerepresenta otros. Los poquitos que logran sobrevivir, los suertudos, terminan formando una población con una genética completamente alterada. Finalmente, llegamos al punto 5, el flujo genético entre poblaciones. Si antes hablábamos de cosas que aíslan a las especies, ahora toca ver el puente biológico que las conecta. El flujo genético es básicamente cuando los individuos viajan de un lugar a otro, encuentran pareja en esa nueva zona y se reproducen con éxito. Por ejemplo, aves de un territorio que vuelan a otro lado y se mezclan. Así aseguran que los genes viajen y se distribuyan por todo el paisaje. Y bueno, esto trae beneficios enormes. Al meter nuevos alelos, aumenta la variabilidad de todo el grupo, ayuda a nivelar las diferencias entre distintas poblaciones y evita que una especie quede completamente aislada. Es como una superdefensa natural que mantiene a la especie unida y capaz de resistir cambios ambientales, contrarrestando la fuerza rígida de la deriva genética. Pero cuidado, porque este puente biológico puede colapsar. Si de repente surge una barrera geográfica inmensa, el clima cambia drásticamente, o algo tan simple como que los individuos de un lado ya no reconocen a los del otro como parejas viables por un cambio de comportamiento, ¡pum! El flujo se corta de tajo y cada grupo se ve forzado a evolucionar por caminos separados.